Parece que los últimos días de una dictadura siempre transcurren de la misma manera. El dictador, sumido en la paranoia y el delirio, centra su atención en su círculo más cercano. A medida que el dictador hace todo lo que está en su mano para mantener su control sobre el poder, los asesores en los que antes confiaba se convierten en enemigos. En este preciso momento, Putin se encuentra en la encrucijada de su carrera como dictador. El Ministerio de Defensa ruso se está desmoronando como consecuencia de los esfuerzos de Putin por ocultar la magnitud de sus fracasos mediante la destitución de oficiales destacados de sus cargos. El presidente de Rusia está cometiendo un acto atroz contra las propias fuerzas armadas del país. Un régimen que lleva 26 años en el poder se está desmoronando. Según un informe publicado en el Moscow Times el 10 de abril, Pavel Popov, quien anteriormente había ocupado el cargo de viceministro de Defensa de Rusia, fue condenado a 19 años de prisión tras ser declarado culpable de delitos relacionados con la corrupción. Popov, quien ocupó su cargo entre noviembre de 2013 y junio de 2024, fue detenido como parte de lo que Rusia afirmó que era una reorganización de todo su ejército. Fue condenado por un tribunal militar y ya había cumplido su condena. Fraude, falsificación, posesión ilegal de armas, soborno y abuso de poder fueron algunos de los cargos que se presentaron contra Popov. El descubrimiento de una conspiración por parte de Popov para utilizar fondos destinados a la creación del Patriot Park, un parque temático militar ruso para su propia finca privada, parece haber sido el punto de inflexión que llevó a que se presentaran las acusaciones contra Popov. Es posible que estés pensando, ¿y que Rusia se ha deshecho de un funcionario corrupto? Tiene muchos. Pero esto en realidad no implica mucho más que Putin haya apartado del poder a alguien que no debería haber estado allí en primer lugar. A simple vista, todo esto parece ser así. Sin embargo, la realidad detrás de la detención de Popov es mucho más complicada que eso. Sergei Shoigu, quien se desempeñó como exministro de Defensa de Rusia, era un firme partidario de Popov, y su detención no es ni mucho menos un caso aislado. A lo largo de los últimos años, Vladimir Putin ha estado causando muchos problemas dentro del Ministerio de Defensa ruso. Esto ha dado lugar a una serie de investigaciones penales, todas ellas llevadas a cabo con la intención de eliminar a las personas responsables de la guerra que Putin inició contra Ucrania. Con la ayuda del Servicio Federal de Seguridad de Rusia, también conocido como el FSB, Vladimir Putin ha estado apuntando a funcionarios clave del Ministerio de Defensa con cualquier acusación que considere que tiene posibilidades de prosperar. En realidad, se trata de un Putin paranoico que busca derribar a cualquiera que en su opinión pueda desenmascararlo como el terrible fracaso del líder militar que es. Por eso se presenta como una campaña contra la corrupción, pero en realidad se trata de Putin intentando acabar con personas concretas. El 12 de mayo de 2024, Putin tomó la decisión de destituir a Shoigu de su cargo como ministro de Defensa. Este fue el comienzo de todo lo que empezó a suceder. A Shoigu le fue mucho mejor que a quienes le seguirían más tarde en cuanto a su capacidad para sobrevivir a los golpes del hacha de Putin. Según las órdenes de Putin, fue ascendido al cargo de jefe del Consejo de Seguridad de Rusia. Sin embargo, al ser destituido el anterior ministro de Defensa de un puesto destacado, otros que habían servido bajo su mando serían eliminados y todo un ministerio sería disuelto. Yuri Kuznetsov fue la siguiente persona en ser eliminada del equipo. Kuznetsov, que era el jefe de la dirección de personal del Ministerio de Defensa ruso, fue detenido por un caso de corrupción, apenas 2 días después de la caída en desgracia de Shoigu. Kuznetsov era el jefe del departamento. Según la declaración realizada por Svetlana Petrenko, portavoz del Comité de Investigación en las redes sociales, el día de la detención, la acusación en esta ocasión era que se había descubierto $1 millón en efectivo y otros objetos de valor durante un registro en su domicilio. Las autoridades rusas afirmaron que se trataba de un soborno que Kuznetsov había recibido de una entidad comercial a cambio de un favor no especificado. Esa es una declaración tan ambigua como es posible hacer, y la detención de altos cargos por acusaciones de corrupción.
pronto se convertiría en algo que Putin repetiría una y otra vez, dirigiéndose cada vez a personas concretas que habían formado parte del círculo íntimo de Shoigu. Debo mencionar que seguimos sin saber qué le ocurrió a Kuznetsov. No se ha revelado que se encuentre actualmente bajo custodia. Aunque hay mucha especulación en torno al antiguo aliado de Shoigu, no pasará mucho tiempo antes de que el hacha de Putin caiga una vez más. En este caso fue Vadim Shamarin, que era el jefe de la Dirección de Comunicaciones del Ministerio de Defensa, quien sufrió las consecuencias de ello. Una vez más, nos encontramos ante una historia que ya es bien conocida. Las autoridades rusas afirmaron que Shamarin había recaudado sobornos por un valor de casi $450,000 entre los años 2019 y 2023. Todos estos sobornos procedían supuestamente de una instalación que fabricaba equipos de comunicaciones. Se sospechaba que la fábrica había recibido importantes contratos gubernamentales como resultado de los sobornos pagados a los funcionarios. Esta vez, los compinches de Putin decidieron llevar a cabo sus planes. En abril de 2025, Shamarin fue condenado a 7 años de prisión. Sin embargo, incluso antes de que se lo llevaran esposado, seguían cayendo fichas de dominó en el Ministerio de Defensa. Dmitry Bulgakov estaba destinado a ser la siguiente cabeza en rodar. El 20 de septiembre de 2022, Bulgakov fue destituido de su cargo como viceministro de Defensa de Rusia. Anteriormente había ocupado este puesto. Putin comenzó a perseguir a este ministro en particular desde el principio, pero no logró alcanzar a su objetivo hasta julio de 2024. Fue en ese momento cuando Bulgakov, que había estado a cargo de la logística militar rusa durante 15 años, fue detenido formalmente. Tras el anuncio de nuevas y vagas acusaciones de corrupción, Bulgakov fue trasladado a la cárcel de Lefortovo en Rusia para esperar su juicio. No se ha vuelto a mencionar al hombre con más detalle desde entonces. Bulgakov era responsable de la logística rusa en el momento en que Putin inició su invasión de Ucrania, y podría especularse que su detención fue más bien un castigo por la incapacidad de Rusia para llevar a cabo la operación militar especial, que Putin imaginaba que sería un paseo en Ucrania. En pocas palabras, no lo sabemos. Al igual que en el caso de Kuznetsov, Rusia no ha facilitado ninguna información sobre lo que ocurrió con Bulgakov tras su detención. A día de hoy, la imagen empieza a tomar forma. Tras la incapacidad del ejército ruso para destruir Ucrania en cuestión de semanas, tal y como Putin había previsto inicialmente, el paranoico líder ruso comenzó a mirar hacia adentro tras el fracaso de su ejército a la hora de alcanzar este objetivo. ¿Por qué no tuvo éxito la invasión? ¿Cómo se había convertido en una lucha que duró varios años? Putin, en lugar de buscar soluciones, insistió en que aquellas personas a las que consideraba culpables del fracaso fueran destituidas de sus cargos, a menudo basándose en acusaciones de corrupción que eran en el mejor de los casos ambiguas. Yuri Sadovienko fue la siguiente persona en ser considerada, y todos estos hombres eran aliados de Shoigu, quien anteriormente había sido favorecido. Habrá muchas más personas por venir. Sadovienko, otro de los viceministros de Defensa de Rusia, fue destituido de su cargo el 20 de mayo de 2024, solo unos días después de que Shoigu fuera apartado del Ministerio de Defensa. Sadovienko fue destituido de su cargo. Hubo un tiempo en el que parecía que la historia de Sadovienko había llegado a su fin. A diferencia de un número significativo de sus compatriotas, no fue detenido por cargos de corrupción. Hasta diciembre de 2025, cuando se publicó una noticia sobre Sadovienko, quien anteriormente había ocupado el cargo de viceministro de Defensa, parecía que Sadovienko había desaparecido. Tenía 57 años cuando falleció y se creía que había muerto de una enfermedad cardíaca. Según las revelaciones de UNN, Sadovienko formaba parte del equipo de Shoigu desde 1994. Había ascendido en las filas del gobierno ruso junto a su mentor y compañero de liderazgo. En el momento de su expulsión, llevaba 11 años como adjunto de Shoigu, e incluso había recibido condecoraciones de Putin, entre ellas el Decreto de Mérito a la Patria.
Quizás la vida de un héroe ruso tuvo un final trágico. Es posible que los aliados de Shoigu fueran víctimas del síndrome de muerte súbita rusa que afectó a otro de sus aliados. Nadie parece haber sabido que Sadovienko padecía una enfermedad que finalmente le llevó a la muerte el día de Navidad. Otra cosa que sorprendió fue el hecho de que, al igual que ocurrió con varios exfuncionarios del Ministerio de Defensa que Putin había detenido, no se ha hablado mucho de Sadovienko desde su muerte. Además de los primeros relatos, existe una gran incertidumbre sobre lo que le ocurrió. Empieza a parecer una coincidencia excesiva que alguien que era un aliado tan cercano de Shoigu falleciera al mismo tiempo que un gran número de sus antiguos aliados estaban siendo detenidos. No podemos negar que su muerte encaja en el patrón de Putin de deshacerse del mayor número posible de funcionarios que sirvieron bajo su anterior ministro de Defensa. Esto es algo que no podemos negar, a pesar de que pueda tratarse simplemente de una especulación. Quizás haya una razón detrás de ello. Pronto discutiremos la posible explicación de esa causa. Otros han caído bajo el hacha de Putin, como Sadovienko, que fue destituido, y Popov, que fue encarcelado en julio de 2025. Vladimir Shesterov, que anteriormente había ocupado el cargo de jefe de la Dirección Principal de Innovación del Ministerio de Defensa ruso, fue declarado culpable y condenado a 6 años de cárcel por los delitos de fraude y malversación. Timur Ivanov, que había sustituido a Sadovienko como viceministro de Defensa, también fue detenido y encarcelado apenas unas semanas antes de la destitución de Sadovienko. Ivanov había asumido el cargo de Sadovienko, pero fue destituido un mes después. Según los cargos de soborno y malversación, se le impuso una pena de 13 años de prisión. Ruslan Sakhalov le acompañó a la cárcel tras haber ocupado el cargo de viceministro de Defensa. También fue enviado a prisión. Sakhalov fue acusado de malversación el 5 de marzo de 2026 y también se le imputó un cargo adicional de blanqueo de capitales, una encantadora adición a los cargos. A lo largo de los últimos 2 años, hemos sido testigos de repetidos casos en los que se ha repetido la misma historia dentro del Ministerio de Defensa ruso. En una larga lista de amigos de Shoigu, que se han encontrado en el lado equivocado de Putin, Popov es simplemente el más reciente de todos ellos. Afortunadamente sabemos lo que le ha ocurrido. No hay información nueva sobre 2 de los otros 7 ministros que Putin ha detenido, o a quienes Putin podría haber administrado una dosis del síndrome de muerte súbita rusa. Ambos ministros han estado bajo la custodia de Putin. En cuanto a las causas de todo lo que está sucediendo, hay 2 posibles explicaciones. En primer lugar está la corrupción que Putin afirma que existe. Dado que está intentando erradicar a los funcionarios que han estado robando a Rusia, es probable que el líder ruso haya tomado la decisión de crear tal desorden dentro del único órgano gubernamental que necesita para mantener la mayor estabilidad posible, mientras se encuentra ahora inmerso en una guerra contra Ucrania. Sin embargo, también existe la posibilidad de que haya otra razón, y esa explicación altera por completo la forma en que percibimos esta reciente ola de detenciones. Les traemos las historias que se esconden tras los titulares mientras ven el Military Show. Antes de entrar en ello, les presentaremos. Asegúrense de estar suscritos al canal si les interesa ver contenido adicional. En cuanto al motivo de todas estas detenciones, comencemos por el aspecto de la corrupción que Putin y el FSB han aprovechado de la situación. El subdirector del programa sobre Rusia de la Fundación para la Defensa de las Democracias, John Hardy, afirma que la razón por la que tantos partidarios de Shoigu han sido puestos en la picota tiene más que ver con las rivalidades entre servicios que con la supuesta corrupción que se dice que ha ocurrido. Además, Hardy revela que Shoigu ha reprendido al sector de la defensa por proporcionar suministros insuficientes al ejército. Hardy añade también que aunque la industria de la defensa tiene una responsabilidad significativa en el fracaso de la fase inicial de la invasión, el FSB parece haber logrado desviar la culpa. A la luz de esto, es posible que una agencia sea responsable de demoler a otra agencia antes de que esta última pueda eliminarla. Da la casualidad de que la mayoría de los corruptos
eran antiguos funcionarios del Ministerio de Defensa vinculados a Sergei Shoigu. El Servicio Federal de Seguridad FSB ha asumido la responsabilidad de eliminar la corrupción dentro del ejército ruso, con el fin de mantener su buena reputación ante Vladimir Putin en el frente político. El antiguo ministro de Defensa de Putin fue derrotado en una serie de maniobras que podrían haber sido sacadas directamente de Juego de Tronos. Le ganaron la partida. Teniendo en cuenta que Putin es el presidente de Rusia, todo esto resultó ser increíblemente ventajoso para él. Putin, que fue la figura emblemática de toda la invasión de Ucrania, estaba empezando a ser objeto de críticas por el hecho de que el conflicto llevaba más de 2 años cuando comenzó su purga del Ministerio de Defensa. Sin duda, Putin se habría enfadado por el fracaso de la operación militar especial para tomar Ucrania. Sin embargo, también habría sido muy consciente de la ola de resentimiento que se estaba formando dentro de Rusia como resultado del fracaso de esa operación. En ese momento, el Kremlin ya se había visto obligado a llevar a cabo una movilización parcial impopular, y el ejército ruso estaba sufriendo miles de bajas que nunca se habían previsto. Del mismo modo que el FSB fue capaz de desviar la culpa cuando se centró en el Ministerio de Defensa, Putin está utilizando esta purga como vehículo para desviar la culpa. Putin consigue dar la impresión de que está interviniendo para mejorar la situación de Rusia en Ucrania al destituir a un gran número de altos cargos de sus puestos. Gracias a la capacidad de Putin para señalar y decir, «Mirad, me he deshecho de quienes han provocado el fracaso, ahora Rusia puede avanzar hacia la victoria». Se calman las frustraciones no solo entre el pueblo ruso, sino también dentro del ejército ruso. Se trata de la forma más fundamental de populismo, ya que a Putin le basta con que cualquiera se convierta en chivo expiatorio siempre y cuando la atención no se dirija hacia él. Gracias a la capacidad de Putin para transmitir el mensaje de que cualquiera que le falle será eliminado del panorama, incluso con acusaciones que bien podrían ser inventadas. El temor adicional que tal purga provoca entre los altos cargos rusos no es más que una ventaja añadida. Además, no es algo que deba pasar desapercibido, ya que las acusaciones de corrupción que se están formulando contra los compinches de Putin son todas inventadas desde el principio. La Rusia de Putin, al igual que el sistema soviético que lo vio nacer, se basa en una estructura que permite al círculo íntimo desviar todo el dinero posible, tal y como señala el Centro de Análisis de Políticas Europeas, CIPA. Esto es similar al sistema que lo vio nacer. La estrategia se basa en la lealtad. Cuando Putin enriquece a la gente, esta es más propensa a cumplir sus directivas. Todo lo que ha demostrado el colapso del Ministerio de Defensa ruso es que la lealtad no va en ambos sentidos. En caso de que Putin decida que necesita tu salida, independientemente de la explicación, se asegurará de que te capturen, agarrando la soga que él mismo te ha dado. Entonces, serás ahorcado. Putin, por su parte, puede seguir viviendo en su imagen distorsionada del mundo, en la que los fracasos de Rusia en Ucrania nunca son responsabilidad exclusiva suya. Esta es la explicación que tiene más sentido. Putin ha logrado eficazmente trasladar la culpa de sus errores a otras personas, aprovechando la corrupción que él mismo promueve activamente. Por otro lado, no podemos pasar por alto el hecho de que la purga en el Ministerio de Defensa se centró en funcionarios que eran colaboradores del exministro de Defensa Shoigu, y que el propio Shoigu ha sido destituido del ministerio que había dirigido durante muchos años. Es posible que nada de esto sea una coincidencia. Si Putin ha apuntado a los ministros específicos que están detenidos o que están muriendo como consecuencia de un fracaso estratégico, tal vez haya una razón más profunda para sus acciones. Shoigu, que durante tanto tiempo ha sido aliado de Putin, podría haber dejado de serlo. Y todo lo que hemos presenciado a lo largo de los últimos 2 años podría ser el método de Putin para socavar la base de apoyo de un candidato que desafiaría su mandato. Desde junio de 2022, han circulado rumores de que Shoigu ha estado considerando actuar en contra de los deseos de Putin. Daniel Hoffman, un exagente de la CIA, sugirió en ese momento que Putin podría estar bajo amenazas por parte de algunos de sus altos asesores.
Estas personas estaban insatisfechas con la decisión de invadir Ucrania y enfadadas porque se les estaba echando la culpa del fracaso de la invasión. Hoffman afirmó que había 3 personas cercanas a Putin que podían suponer una amenaza. Nikolai Patrushev, presidente del Consejo de Seguridad del Kremlin; Alexander Bortnikov, jefe del Servicio Federal de Seguridad y Atención; Sergei Shoigu, fueron los responsables del incidente. Al menos por el momento, las 2 primeras personas que mencionó Hoffman siguen en el círculo de amigos de Putin. Pero Shoigu ha tenido que dimitir de su cargo como ministro de Defensa y se ha visto obligado a ver cómo sus asistentes y asesores han sido eliminados uno a uno. Es posible que Hoffman tuviera toda la razón. Al fin y al cabo, el 10 de marzo trajo consigo la idea de que la inestabilidad que se estaba produciendo en Rusia en ese momento tenía algo que ver con Shoigu. El canal de Telegram VS, HK o GPU, que tiene conexiones con el Kremlin, ha afirmado que una serie de cortes y restricciones de Internet que se produjeron en Moscú a principios de marzo no fueron en absoluto aleatorios. Los hechos ocurrieron más o menos al mismo tiempo que se detenía a algunos de los aliados de Shoigu, y se habían relacionado con una serie de importantes emplazamientos militares y de las fuerzas del orden. El canal de Telegram citó a una fuente que deseaba permanecer en el anonimato, quien afirmó que la detención de Ruslan Sakhalov, de quien ya habíamos hablado anteriormente, coincidió con el fin de los cortes de electricidad. La única persona que podría ser la siguiente después de Sakhalov es el propio Shoigu, y según esa fuente sigue teniendo suficiente influencia en las altas esferas del poder, así como en los servicios especiales que es el Ministerio de Defensa. Todas las perturbaciones que se produjeron durante el mes de marzo tuvieron lugar al mismo tiempo que circulaban rumores de que Shoigu estaba intentando organizar un golpe de Estado contra Rusia. En cuanto a esos rumores, no está claro si hay algo de concreto en ellos. En lo que respecta a Shoigu, es posible que por el momento aún sea capaz de mantener la influencia suficiente para evitar meterse en problemas. Sin embargo, esta influencia va disminuyendo con cada detención que ordena Putin. Aquellas personas que han sido partidarias de Shoigu y que le han seguido a lo largo de su carrera en el Ministerio de Defensa ruso, están quedando de forma gradual pero segura en el camino. Muy pronto a Shoigu no le quedará nada más que él mismo. Después de eso, descubrirá si Putin ha estado eliminando a quienes están por debajo de él para protegerse a sí mismo, o si ha estado eliminando la base sobre la que se apoyaba Shoigu para conseguir que un antiguo compañero fuera destituido por corrupción. A pesar de que no hay pruebas que respalden los rumores de que Shoigu esté planeando dar un golpe de Estado, Putin se está comportando de una manera que sugiere que está convencido de que es inminente un intento de destituirlo del poder. Cuando empezamos a hablar de paranoia, esta es la paranoia de la que estamos hablando ahora. Como resultado de sus fracasos en Ucrania, un tirano que ha dedicado una cantidad significativa de tiempo y esfuerzo a construir una intrincada red de alianzas falsificadas y prácticas corruptas a su alrededor, está presenciando ahora la desintegración de todo lo que ha construido, a la luz de todo lo que ha sucedido. La ironía más significativa es que la purga del Ministerio de Defensa ruso podría estar teniendo el efecto contrario al que Putin pretendía. El miedo es lo que el líder de Rusia quiere infundir. Desea que la élite de Rusia, que ocupa sus puestos actuales porque Putin se lo permite, sea consciente de que él es capaz de perseguirlos en cualquier momento en que muestren el más mínimo indicio de deslealtad. Por otro lado, a medida que aumenta la paranoia de Putin, la olla a presión sigue calentándose. A pesar de que se supone que deben temer a Putin, las élites comienzan a despreciarlo. El nivel de tensión sigue aumentando, y precisamente, el tipo de complots que Putin podría estar intentando evitar comienzan a tomar forma. En cualquier caso, Shoigu ha sido aliado de Putin durante bastante tiempo. Si la paranoia de Putin que induce a la purga puede dirigirse contra él y su gente, entonces nadie es inmune a la paranoia que desata. Ya hay indicios de que Putin está dando un trato preferencial a ciertas agencias frente a otras. Mientras Putin trabaja para socavar la red del Ministerio de Defensa de Shoigu,
El Servicio Federal de Seguridad FSBE se ha convertido en esencia en la brigada policial personal de Putin. Una vez más, esto solo servirá para aumentar los sentimientos de odio y ansiedad. Putin tiene un fuerte deseo de lo segundo, pero debe mantenerse alejado de lo primero. Todos serán conscientes de cómo llegaron hasta allí. Y todos serán conscientes de que un solo error podría suponer el fin de sus carreras. Pondrá a otros espías al mando de los puestos que les arrebatará por la fuerza, pero todos sabrán cómo llegaron hasta allí. Es posible que ni siquiera tengan que cometer un error. Quizás todo lo que Putin necesita para llevar a cabo otra purga es tener a alguien más a quien culpar de sus logros. Por otro lado, Putin está desmantelando las agencias que se supone que deben orquestar el conflicto en Ucrania a su favor, según un artículo publicado por SIPA en febrero. Este documento afirma que Putin ha hecho que las agencias que él favorece sean más agresivas. Además de eso, ofrece una visión de la mentalidad de Putin. La suposición muy pesimista que comparten Putin y sus espías es que una guerra perdida conduciría a la destrucción del estado del país y de las propias agencias. Esto es lo que dice. A finales de marzo, Putin está imponiendo regulaciones más estrictas, no solo a los funcionarios, sino también a la propia Rusia. Se trata de un acontecimiento significativo. El acceso a Internet en dispositivos móviles está siendo restringido durante días enteros. Como parte de su campaña contra Telegram, Vladimir Putin ha implementado restricciones generalizadas destinadas a obligar a los rusos de a pie a utilizar aplicaciones de redes sociales que han sido aprobadas por el Kremlin y que están bajo vigilancia. La paranoia de Putin ha llegado a un punto en el que ya nada está fuera de su alcance. Al principio fue el Ministerio de Defensa, pero ahora son los ciudadanos rusos de a pie. Dicho esto, es posible creer las afirmaciones del Kremlin de que está trabajando para erradicar la corrupción. Sin embargo, un tirano que se acerca al final de su vida encontraría adversarios por todas partes. Puede que Putin sea un líder que está debilitando a su propio ejército para ganarse más tiempo y poder inventarse la próxima explicación de por qué está fracasando la invasión de Ucrania. Si este es el propósito subyacente detrás de la purga de Putin contra los leales a Shoigu y sus medidas represivas en toda Rusia, entonces puede que estemos ante un líder que está haciendo precisamente eso. Al final no quedarán más justificaciones disponibles. Solo se puede especular sobre lo que le sucederá a Putin después de eso. Es posible que haya otra purga antes de que Putin sea destituido del poder. Mientras se desarrolla esta conversación, hay voces dentro del Kremlin que son lo suficientemente valientes como para transmitirle a Putin que la posición cada vez más deteriorada de Rusia en el conflicto de Ucrania ha llegado a un punto crucial. Mientras Ucrania sigue cosechando victorias, la negación de Putin sigue siendo firme. Sin embargo, ¿cuánto tiempo más podrá seguir siendo eficaz? Si te interesa saber más, deberías ver nuestro vídeo en el que debatimos esa cuestión. Asegúrate de suscribirte a The Military Show si te ha gustado este vídeo. Así te asegurarás de no perderte ninguna de nuestras próximas publicaciones. Además, quiero darte las gracias por